problema es que acá me dice que la grabación, que está grabando Mario está grabando la reunión, ¿no? Sí, sí. Sí, está bien, sí, está bien. Muy bien, entonces yo decía que la teoría general de la administración como conocimiento es buena. Hay muchas teorías que se han dado a partir de los años 1900 en adelante. También dije en la primera presentación que es probable que los conocimientos de administración hayan sido tomados de la Biblia, porque todas las teorías guardan relación con principios de salud, de santidad, que lamentablemente en la práctica de los que llevan la teoría general de la administración pura no consideran el pensamiento cristiano de la verdad y de estar a cuentas con Dios, ¿no? De seguir la santidad. Muy bien. Hasta ahí llegamos la clase pasada, inclusive vimos cuáles son los caminos y pensamientos de Dios para nuestras leyes financieras. Y hablamos de la ley de posesión, recordando que Dios es nuestra fuente de suministro. Él nos da 24 horas, Él confía en nuestras capacidades, Él confía en nuestra decisión para avanzar en la vida. La ley de la inversión, yo nunca voy a poder invertir si nunca empiezo a ahorrar. Si yo empiezo a ahorrar, entonces voy a hacer inversiones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, no le debas nada a nadie. Y si le debes a alguien, entonces eres prisionero de a quien le debes. Y no vas a poder, por lo tanto, invertir. La ley de la contabilidad, mantener buenos registros. La palabra del Señor nos pone muchos ejemplos, en otro contexto, obviamente, en el contexto del ganado, de los alimentos, en el Antiguo Testamento. Y en esa época de la empresa que emprendemos, de la familia que tenemos, de las necesidades de los hijos, del hogar. La ley del presupuesto nos habla la palabra de planificar nuestros gastos. Vamos a ver un poco más. La ley del presupuesto, acá señalamos que es crear un presupuesto. Yo les he enviado un presupuesto y les he enviado una ejecución del presupuesto. Les he pedido que solo en el presupuesto ustedes cambien los títulos de la cuenta, lo usen como están, pero que armen un presupuesto. Muy bien, eso es para la próxima clase.
Luego hemos hablado de la ley del contentamiento, disfrutar lo que tengo y no más de lo que me da Dios. Si mis capacidades han crecido, no dudo que seremos más bendecidos, con mayores ingresos y con la posibilidad de disfrutar de las bendiciones que Dios pone a nuestro alrededor. La ley del diezmo como bendición personal, nosotros sabemos que el dueño de todo lo que tenemos, incluyendo mi esposa, mis hijos, mi carro y todo lo que tengo, es de Dios. Y los resultados de nuestros caminos y pensamientos. Es interesante revisar lo que la mayoría hace y el orden que Dios bendice. El orden que Dios bendice es para quien obedece su palabra. Y acá les puse la ley de la posesión para recordar que Dios es nuestra fuente de suministro. Y he puesto aquí que recordemos siempre que el Señor nos va a ayudar a producir la riqueza. Y todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Es triste cuando uno tiene conocidos o familias o esposas que se acercan a la consejería y cuentan que sus esposos no cristianos no llegan el sábado, llegan el domingo sin plata, sin zapatos, a veces sin pantalones, porque lo pierden todo en el vicio. La ley de la inversión, yo aquí resalto ahorrar dinero sabiamente. Muy importante. No hay forma de hacer inversión, repito lo que dije, si no aprovecho las bendiciones del Señor para separar algo para el ahorro. Y aquí pongo algunas citas bíblicas, donde, por ejemplo, en Proverbio 21:20, a mí me alegra mucho este pensamiento, que mi padre me lo decía, me decía: Víctor, sé sabio, guarda lo que ganas, ahorra. Y la palabra de Dios es clara, ¿no? Porque el bruto los desperdicia. Y qué interesante la palabra del Señor en Eclesiastés 11:12. Coloca tus inversiones en varios lugares, no solamente en acciones, no solamente en el emprendimiento de cosas pequeñas para ir creciendo. Hay que colocar en diversos lugares según la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Y es claro también la palabra del Señor cuando dice que las riquezas mala vida se acaban rápido. Pero el que ahorra las aumenta poco a poco. Y cuando ha sumado una determinada cantidad, puede invertir con su propia
por su propio dinero. Hay una hermana que hace un mes consultó conmigo. Me dice, pastor, me dice, yo dicto clases, como usted sabe, en una universidad particular y casi la mitad de lo que recibo dictando clases a tiempo completo se va para el alquiler de mi departamento en San Isidro. Ah, qué interesante. ¿Y en qué te puedo ayudar? ¿Qué debo de hacer? Ora al Señor y razona. Tú eres una docente universitaria. Tienes que razonar qué hacer. Y probablemente por ahí vas a tener la luz. Que no tienes que vivir pues en San Isidro para que se lleve toda tu plata. Vive en Lince, vive en un barrio donde te cuesta el 10% o 20% de lo que estás pagando ahí. Y tengas dinero para ahorrar. Y cuando hayas ahorrado una cantidad, tendrás la inicial para comprarte tu propio departamento humildemente, una zona humilde. Cuando lo hayas acabado de pagar, lo vendes y con ese te compras otro departamento mejor, siempre que tu capacidad de ingreso te lo permita, porque tu capacidad de desarrollo igualmente lo permita. Me dijo, no he entendido muy bien. Y mi esposa le explicó un poquito más. Son las leyes financieras de Dios. Hay ley de contabilidad, ahí cito. Los planes cuidadosos tienen éxito. Es decir, cada día, cuando doblo mis rodillas y oro, tengo que poner mis planes del día en las manos del Señor. ¿Qué planes? Trabajar, ayudar a la esposa, estudiar, hacer crecer la empresa. La ley del diezmo, más bienaventurado es dar que recibir. Es interesante 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana hay que separar algo y traer algo. Aquí explico un poco más la ley del presupuesto, que lo vamos a ver más detalladamente en otro momento. La importancia de crear un presupuesto, contar con un plan de pagos y una cultura de no deber, hacer un testamento. Interesante la palabra del Señor en Proverbios 13:22, cuando dice que la gente buena deja una herencia a sus hijos, a los hijos de los hijos, que son los nietos. Es interesante, hermano, la palabra del Señor tiene una sabiduría profunda. Y la ley del contentamiento, que lo explicamos un poquito, que si Dios nos da una riqueza, propiedades y el poder de disfrutar de ella, hay que aprovechar, aceptar lo que Dios le da a cada uno como regalo. El fruto de nuestro trabajo lo podemos ver en Eclesiastés 5:19. Y qué interesante e importante es esta sabiduría. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación.
Filipenses 4:11. Muy bien. Acá vamos a entrar un poquito para terminar. El presupuesto, yo digo y lo sustento, que es el principal instrumento, herramienta, conocimiento para liderar. Si no tengo presupuesto, no lidero nada. Ni en mi casa, ni en mi empresa, ni en la iglesia. Nada. ¿Qué puedo liderar si no tengo la herramienta, el instrumento para liderar? Y yo digo que el resto es improvisación, pobreza y finalmente, sin presupuesto, lo digo que es toda una broma. Yo les conté en la primera clase que algunas iglesias me invitan para conversar con la Junta respecto de su presupuesto y su cuenta de fin de año. Y hay iglesias que son realmente meticulosas, que tienen un ministerio de administración y convocan al liderazgo que sabe para llevar adelante caminos y pensamientos sabios según la palabra de Dios. Y yo decía que el presupuesto personal o familiar es igual a 10, que son los diezmos, el último 10, que son los ahorros, los 20, que son los que dispone el esposo, y 60, que es lo que dispone la esposa. Pero también hay un presupuesto institucional, donde el presupuesto es igual a ingresos y egresos. Se puede hacer la estimación de los ingresos al 31 de diciembre del año anterior, sí, porque yo agarro los 4 últimos presupuestos ejecutados, hago un promedio y ya tengo el presupuesto del nuevo año. Lo puedo hacer solo si tengo una serie histórica de presupuesto. Muy bien. Dice o encuadro que el presupuesto debe de contar con fondos de ahorros e inversiones. Muy bien, mis queridos hermanos, salimos de esta presentación a menos que alguien tenga una pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Pastor, disculpe. ¿Qué tal si el presupuesto, o sea, Tu en apellido, el último tu de apellido, tu apellido. Quispetupac, pastor? Quispa Tupac. Ya. Ubaldo, ¿Ah? Ubaldo, Sí, Ubaldo Quispetupac. sí, Ya, consulta, pastor. ya. ¿Qué tal si yo ahorro, si yo puedo ahorrar más del 10%? Mira, lo que tú me dices es correcto. Cada uno en su capacidad sabe cuánto puede ahorrar. Si a ti te permite en un buen tiempo ahorrar el 20%, 25%, es una bendición de Dios. No todos tienen esa posibilidad. Ahora, cuando miremos la práctica de la revisión del presupuesto, ahí vamos a mirar, Quispa, la importancia de la pregunta tuya y cómo se genera. Es bueno, es correcto. ¿Otra pregunta?
Sí, sí, pastor, buenas noches, pastor. Soy Ivette Ceballos. Pastor, también sería mejor ahorrar en euros, aun cuando sea de a 5 en 5, porque al cambio cuesta más que el euro. Ahorita está 4 y pico el euro y el dólar está 3.80. Sí, estos días estuvo a 3.85 también. Sí. Sí, hermana. Todo lo que signifique invertir, si yo invierto en $10, hoy día que está a 3.85 o 3.80, $10 me va a salir 38 soles. Pero ¿qué pasa? Si esto sigue subiendo, nuestros soles van a seguir creciendo. Obviamente la tendencia es a seguir subiendo porque en economía se conoce por la situación problemática de la economía del país, para decirlo en palabras sencillas, ¿no? ¿Qué pasa? Mucha gente que tiene soles lo está invirtiendo en dólares o en euros y los lleva a guardar a casa, o si tiene cuenta fuera, lo envía fuera, ¿no? Fuera del país me refiero. Toda forma de inversión es buena. En el presupuesto personal, uno puede abrir una cuenta que diga inversiones en dólares, pero va consignando cuánto le costó como gasto cada que lo compró, donde uno puede ir sumando la cantidad de dólares que llega a tener. Un amigo me preguntaba, Víctor, ¿y no es pecado acumular riqueza? No, no estamos hablando de riqueza, ni estamos hablando de la teología de la prosperidad. Aquí estamos centrados en la capacidad que el Señor espera de nosotros para administrar lo que el Señor nos da. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo uso mi tiempo? ¿Cómo uso el talento que tengo para hacer profesión, arte, oficio? Muy bien, otra pregunta. Pastor, una última pregunta, disculpe. ¿Es conveniente ahorrar en un banco o también se puede hacer en una caja? Esas cajas que hay, caja Arequipa, caja Cusco, caja Sullana, no lo sé. ¿Hay seguridad o mejor es un banco? Mire, hay cajas que tienen un interés un poco más alto, pero me abstengo de dar un consejo respecto de un banco o una caja o valores. Solo puedo decir que todas estas instituciones son buenas. Si la palabra del Señor lo dice, cuando el amo viene a pedir cuenta, al que lo enterró le dice, mínimo lo hubieses entregado a los banqueros. Muy bien. Depende de la cantidad de manos. Profesor, yo quisiera hacerle una consulta. Profesor Víctor, buenas tardes. Bien. Buenas tardes, hermano. Adelante. Profesor, Sí. profesor, buenas tardes. Quería hacerle una consulta.
Ya. Aquí nos habla de hacer un testamento, profesor. Sí. Y parece que en nuestro tiempo no hay mucho esa cultura, esa costumbre del testamento, ¿no? Y que, por cierto, después de la muerte a veces se originan serios problemas. La pregunta es esta. ¿Será que le estaba hablando Dios al rey Ezequías cuando enferma y le dice, ordena tu casa? ¿Será que Dios estaba queriendo hablarle de estas cosas, del testamento, para que en el futuro no hayan problemas en la familia? Exactamente, mi hermano. Lo que sucede es que si la palabra del Señor, de acuerdo a lo que hemos leído, te habla claramente que el hombre sabio deja herencia para sus nietos, quiere decir que deja para sus hijos y para sus nietos. Lamentablemente, tú has dicho algo que es correcto. La cultura de determinados países no han abierto el entendimiento de quien lidera un hogar, qué es lo que debe hacer con la propiedad. Entonces, Dios a mí me dio 4 hijos, pero yo les hablé a ellos que el día que se casen se irán, porque la palabra de Dios dice que se vayan. Y siempre me dijeron, ¿y qué vas a hacer con tu casa? Los voy a dejar a mis nietos. Es verdad que no hay una cultura, pero que esto está cambiando, ¿eh? Ahora la sucesión intestada tiene una serie de problemas, hay que hacer una serie de gestiones, y cuando se invita a todos los herederos, ahí es cuando aparecen herederos que los hijos nunca conocieron. Y lamentablemente hoy en día las leyes peruanas no te permiten vender a tus hijos que vivieron con tu esposa, pero sí te permite hacer una sucesión, una declaratoria de herederos. Cada caso es un mundo. Y como abogado, siempre estoy viendo esta situación de sucesiones intestadas, que voy a poner un ejemplo de un país que lamentablemente o para bien son un ejemplo y que costará muchos años para que nuestra sociedad pueda aprender eso. En Estados Unidos, tú tienes tu casa y tu casa tiene que tener en el momento que compras la designación de quienes, en caso te mueras, en caso uno fallezca, quién se queda a cargo de la propiedad. Si uno no lo pone, el Estado se queda con la propiedad, ¿no? Entonces, y en los Estados Unidos, el impuesto a la propiedad es muy alta, pero el tema de los derechos registrales, que no son como en el Perú, que existe una institución especializada en las inscripciones de las propiedades,
En los Estados Unidos, para que lo entendamos, cada distrito registra las propiedades. Y es dueño el que paga el impuesto. Que es el dueño, se supone. Pero no hay juicios por herencia. ¿Por qué? Porque o le toca al Estado o yo lo puse a quien le toca. Tiene que estar inscrito de esa manera. De modo que no hay problemas de sucesión intestada, no hay problemas de herederos, porque yo lo puedo dejar inclusive para una institución de bien social. En Estados Unidos hay un ministerio en las principales iglesias, yo creo que en la mayoría o en todas, un ministerio de apoyo a la tercera edad. Muchos miembros de la iglesia no tienen familiares. La iglesia se hace cargo, lo pone en una residencia de ancianos, le paga los gastos. Y como el hermano mayor no tiene familia, inscribe su propiedad a nombre de la iglesia. Es otra cultura diferente. De modo que volvemos a Perú. Es posible legalmente que el dueño de la empresa, de la casa, de los bienes que posee, de las acciones, etcétera, por testamento lo deje a sus hijos o a un familiar. Es posible. ¿Qué se hace? Sí. No hay que hacerlo necesariamente con un abogado, porque eso tiene que ser hecho a mano, escrito, manuscrito en manuscrito y presentado a un notario con la presencia de testigos. Funciona aquí en el Perú. Muy bien, hermano. Y pastor, disculpe, y también digamos aquí en Perú, si no quiere dejarle a los familiares, al hijo, ¿lo puede dejar a una institución? ¿Así claro? Sí, es posible. Pero después los hijos o la familia no tienen derecho a reclamar, o sea, no hacen juicio, ¿no? A ver, en vida uno tiene derecho del 50% de la propiedad y el otro 50% de la esposa. Si los dos deciden donar la propiedad a una iglesia, lo puede hacer. No hay ningún problema. Y los hijos no tienen nada que decir. Probablemente porque los hijos fueron formados para tener lo suyo y ya lo tienen. Gracias, hermano. Vamos a entrar al tema de hoy día. Pero me alegra que me pregunten, ¿eh? Entonces, yo digo aquí en esta lección, ¿se ve la lección? ¿Lo ven ustedes? ¿Lo ven? Profe, sí se ve. Sí se ¿Eh? ve. Sí, sí se ve, sí, sí. Muy bien. Estamos en el curso Las finanzas en la familia. Yo digo que el conocimiento de la administración te ayuda a liderar tus objetivos y metas de las finanzas en la familia. Es un
Si yo tengo el conocimiento de lo que significa administrar como teoría general de la administración y no es con la verdad, me lleva a problemas. Pero si uso la teoría general de la administración según la Biblia, me va a llevar al éxito. Empezamos con unos pensamientos de la palabra del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Dádiva. La dádiva que habla este versículo nos está hablando del acto de dar, ¿no? Toda dádiva es el acto que yo doy. ¿Y cómo lo doy? De acuerdo a un presupuesto. Doy el 10%, gasto el 10% en inversión y subrayo el gasto, ¿eh? A fondo perdido. Es el acto de dar. Y el don es el objeto dado. ¿Para qué lo he dado? El 20%. Para administrarlo, para liderar ese dinero sabiamente a cargo del esposo. Y el 60% para que la mujer, la esposa, cubra los gastos de alimentos, vestido, luz, agua, teléfono, internet, computador, es decir, de toda la familia. Yo no sé cómo lo hace la esposa, pero resulta que mi esposa siempre ha tenido saldos en la parte que le toca. Este don es el objeto dado para que recibo. Muy bien. Y todo lo incluido en esta generosidad divina, siempre, hermanos, va a ser conforme, adecuada, completo, beneficioso y de alegría para la familia. Empezando por el proveedor, que es el hombre. Otro versículo para reflexionar. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubiera dado el Señor? Eso se debe a la vanidad, al orgullo. No somos gratos. Le agradecemos al Señor a escondidas. Si eres cristiano, si dices ser cristiano, si decimos ser cristiano. La vanagloria es engañoso porque todo lo que una persona tenga, todo lo que tenemos, hermano, proviene de la mano de Dios, por la providencia de Él. Muy bien. Y la teoría general de la administración es el conocimiento científico, humano, no divino, que se ocupa del estudio de la administración de las organizaciones en general. Adelanto que una organización es la familia, una organización es la iglesia, una organización es un hospital, una organización es un colegio, etcétera, etcétera. Es decir, la teoría general de la administración es el campo del conocimiento humano que actúa en el marco de la filosofía del pensamiento de la cultura que tenemos cada uno de nosotros.
dónde hemos crecido, cómo hemos crecido, qué valores tenemos. Es el conocimiento humano. Por eso es que presidentes, ministros, gobernadores, o están fugados o están presos. Porque es la administración, ese conocimiento que se toma de la administración para hacer las cosas chuecas. Las teorías administrativas, hermano, teorías, son propuestas que recogen ideas de un autor. O sea, los autores de las teorías administrativas son muchos y datan principalmente de los años 1900 en adelante. Pero nuestra Biblia tiene más de 3000 años. Las teorías administrativas son propuestas que recogen ideas. ¿De quién? De un autor, de un investigador o de un grupo de autores alrededor de cómo debe de funcionar la administración. De tal modo que ésta alcance una mayor efectividad en la consecución de las metas que percibe. No importa el cómo. No importa. Mintiendo, actuando incorrectamente. Por eso es que digo que es un conocimiento humano. Y el conocimiento humano se basa en filosofías, en mi verdad, no en la verdad de Dios. Filosofía es ese amor que tenemos a la sabiduría humana, que es buena, muy buena, puede ser, pero le falta el atarse con el conocimiento de la palabra del Señor. La administración, ya lo hemos hablado y lo repito, actúa como función y como proceso en el marco de decisiones del plan, de la organización, de la dirección, de la coordinación y del control. Eso es lo que debo de hacer con mi esposa. Con mi esposa me debo de sentar antes de fin de año a revisar mi plan, a organizar mi plan, a dirigir mi plan, a coordinar mi plan y luego ese día controlar qué pasó en el año que está terminando. ¿Sirvió el presupuesto o no? Muchos llevamos la vida financiera como si fuese un papel que viene el viento y lo lleva a la derecha, a la izquierda, lo eleva, lo ensucia y no pasa nada. El administrador, en el caso del hogar, es el padre de familia, que es el proveedor, debe de decidir quién debe de hacerlo. Alcanzar los resultados en el marco del plan, los propósitos y el presupuesto. Mi plan es mi presupuesto, mi propósito, que quiero para mis hijos: salud, estudios, una casita modesta, grande. Según eso, mi capacidad tiene que crecer. El administrador, digo yo, que es como un director de una orquesta que dirige qué cosa. El qué tengo, una familia, un hogar. El para qué tengo mi familia, mi hogar, si la palabra de Dios me dice que yo soy el proveedor y que instruya al niño en su camino para cuando sea viejo no se aparte. Pero el cómo lo voy a hacer. Si en el mundo que me toca vivir tengo que comprar desde el agua, la luz,
la comida, la ropa, etc. Todo debe de estar establecido, en el caso de mi empresa, en un mapa estratégico o un plan de gestión. Esto es lo que yo llamo un mapa estratégico y plan de gestión. Esto está en un libro que publiqué y lo desarrollo desde el punto de vista de la teoría general de la administración pura. Si se cumple, es exitoso. Probablemente no. ¿Por qué? Porque no está atado a principios y valores. Acá, uno en el punto 1 pone el nombre del hogar, una ficha técnica relacionada con mi presupuesto. Si quiero verlo globalmente como iglesia, debo desarrollar todo esto. ¿Para qué? Para que todo el equipo de diáconos, de pastores, de líderes de la iglesia y de la propia iglesia sepa cuál es la visión de la iglesia, a dónde quiere ir de acuerdo a su palabra. ¿Cuál es la misión? La misión está clara. ¿Cuáles son los objetivos globales? ¿Cuáles son las metas cuantitativas en un año? Porque pasado el año yo tengo que decir, lo que me propuse hacer en esta iglesia no lo he logrado. Parecería que no tengo el don. Me he equivocado. O no estoy trabajando correctamente. Me he dedicado mucho a la cocina y he enviado a la esposa a trabajar. La proyección estratégica me trae aquí proyectos estratégicos, plan de acción, presupuesto. Siempre el presupuesto va de la mano con la fuente de financiación. Yo no puedo hacer un presupuesto si no tengo la estimación de la fuente de financiación. ¿De dónde voy a sacar? Muy bien, esto será materia de otro tema. Las teorías administrativas son propuestas que recogen ideas, ya lo habíamos visto, y la administración se establece a través de un análisis de las funciones del proceso, que está a cargo de un líder, de un padre, de un gerente, de un administrador, etcétera, del plan, de la organización, de la dirección, de la coordinación y del control, donde quienes lideramos nos guiamos del plan, propósito y presupuesto en el marco de esto, del mapa estratégico y del plan de gestión. ¿Esto me sirve para un colegio? Sí. ¿Me sirve para una empresa que quiero emprender? Sí. No necesariamente tengo que llenarlo todo. Aquello que es pertinente para el momento. Muy bien. Siempre el administrador, el padre de familia, el pastor, debe decidir quién debe de hacerlo. El Ministerio de Educación Cristiana, el Ministerio de Adoración, el Ministerio de Evangelismo y Misiones, etcétera, etcétera. ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde, cuándo y cómo? En suma, el administrador, padre de familia, pastor, etcétera, decía que es como un director de orquesta por esto, porque él debe de dirigir lo planeado y pensar en el qué, en el para qué y en el cómo.
Eso se aplica. Hoy en día, una hermana, la hermana Ivette, preguntó de un asunto político, y hoy en día el Perú, así como ha pasado recientemente Ecuador, los países quieren escuchar de sus candidatos el qué quiere hacer con el país, el para qué quiere hacer los cambios y cómo van a beneficiar el cómo. Pasa igual en un hogar, pasa igual en una iglesia, pasa igual en una empresa, pasa igual en un ministerio, etcétera, etcétera. Solo que en las instituciones del Estado, quien no se guía por el presupuesto va preso o es denunciado. En la casa, lo que produce un presupuesto mal hecho o no hecho es las continuas discusiones con la esposa, porque ella no sabe hacia dónde está yendo el hogar. Estas son teorías de administración científica que lo he sacado del libro de Hidalberto Chavenato, un cristiano brasilero, un maestro de administración, donde él consigna una relación de escuela de administración surgida desde el 1903 hasta 1972. La pregunta es, ¿hay más escuelas a partir del 72? Sí, hay muchas, muchas. Pero todas, curiosamente, las vamos a encontrar atadas a alguna de estas teorías. Un detalle muy importante y que va a ser como una tarea es que ustedes busquen Taylor. ¿Qué religión tuvo? Hay que ver en Wikipedia su bibliografía, si fue cristiano, si fue católico, Weber, etcétera. No necesito que cada uno que conteste todo, pero me alegraría que conteste al respecto de 3 teorías. Muy bien. Y por aquí voy a ir terminando en esta parte. Según Hidalberto Chavenato, quien yo menciono, cristiano, brasilero, maestro de administración, tiene una cantidad de libros de administración financiera, etcétera. Aquí en el Perú sus libros solamente los vende la Universidad de Lima y a veces se consiguen usados por ahí en estos mercados libres de los alumnos que ya pasaron por esos libros y los venden. Todas las actividades orientadas a la producción de bienes, vale decir producto, a la prestación de servicios, actividades especializadas, pasan por la teoría general de la administración. Las actividades de las organizaciones son, lo he repetido, pero a la saciedad, planeadas, organizadas, coordinadas, dirigidas y controladas. No se puede controlar un presupuesto o un informe de gasto de una iglesia si no se tiene el presupuesto aprobado el año anterior. No se puede. Uno podrá revisar y decir, acá se gastó tanto, acá está el comprobante,
pero se fue así pues al ojo. ¿Por qué no hay un presupuesto? El presupuesto nos va a llevar al ahorro. El presupuesto nos va a llevar a crear sostenibilidad en el tiempo de la economía de la iglesia. Las iglesias tienen una cantidad de gastos y los que somos miembros de la iglesia damos por la gratitud de lo que Dios nos da cada día. La salud, la comida, el vestido. Y a veces viene un hermano y te trae, hermano, y vengo trayendo unas botellas de gaseosa, espero que te sirva. Y uno dice, gracias, hermano. Las actividades, hermanos, de las organizaciones necesariamente responden a lo establecido en un plan. La vida de las personas depende de las organizaciones. Yo dependo de la organización del país. Por ejemplo, acá en Perú han dado unos bonos de solidaridad por este tiempo de pandemia. Pero la situación de desempleo ha crecido una barbaridad. Y el tema de la vacuna, del tratamiento del coronavirus, sigue todavía empezando, mientras que en otros países ya están terminando. La vida de las personas depende, los que forman mi hogar dependieron de mí mientras vivieron conmigo. Y hoy en día nosotros dependemos de los hijos. Ellos me dicen, oye, no trabajes, olvídate ya de trabajar. Y yo digo, todavía tengo salud y ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque la vida depende del trabajo de las personas. Estas funciones es muy importante. Esto lo desarrollé, este modelito, cuando tuvimos un problema a comienzo de la vida con mi esposa. El problema era que no nos alcanzaba la plata para vivir. Y yo primero fui estudiante de Derecho, que no podía mantenerme, me casé aún no habiendo terminado la carrera. Y Yolanda me dice, ¿qué podemos hacer? Y hablamos con ella de planear, de organizar. Me acuerdo que agarramos un papel y ahí empezamos a escribir. Conclusión de esa primera reunión. Tenía que trabajar más, tenía que estudiar más. ¿Qué se produjo? Una coordinación. Pero a partir de ahí, la dirección, el liderazgo, la gestión, era vital. Nada se logra si no hay gestión. La gestión es la condición principal, primero, de la calidad de mi fe. Realmente
Soy parte del árbol que es el Señor Jesucristo con su palabra. Soy parte de la cabeza que es el Señor de la iglesia. Hay convicción. Mi convicción es total, es parcial. Cuando estoy en la iglesia o en mi casa, la fe me brota. Cuando estoy fuera ya no. Las funciones administrativas hay que tenerlas, llevarlas con mucho respeto, especialmente para seguir el presupuesto. De esta manera puedo controlar. Si yo planifico un presupuesto, de mi caso de la iglesia, queda bien organizado, lo coordino con mis diáconos, con toda la iglesia, les digo estos son los gastos, este año necesitamos 250.000, 300.000 soles para cubrir el presupuesto y vamos a orar todos y ponerlos en la mano del Señor. Entonces, cada uno sabe lo que se necesita y para qué estamos poniendo en la mano del Señor. Luego, a fin de año, vamos a controlar si se cumplió o no. Yo respeto mucho el tener un código de diezmador o no tener un código. Yo apuesto por tener un código. Muy bien. Hay definiciones, conceptos de la administración financiera, ¿no? De diferentes autores, estudiosos. Stoner y Goodtime, por ejemplo, dicen que están de acuerdo que la planificación consiste en el proceso de establecer metas y escoger la mejor manera de alcanzarla. La mejor manera para el cristiano es junto con el Señor. Y así hay otras definiciones, pero ¿cuáles son las 3 interrogantes de la administración para todas las organizaciones, inclusive para mi familia? ¿Qué se administra o qué administro? ¿Para qué se administra o para qué administro? ¿Cómo se administra o cómo administro? Y eso es lo que duele cuando uno escucha en un debate del que sea, ¿no? En la iglesia, en la política, en el hogar. Si yo no sé qué administro, estoy en nada. Lo que administro es la misión de la iglesia y el presupuesto que necesito para cubrir los gastos de la iglesia. Eso administro. ¿Para qué lo administro? Para cumplir con la gran comisión y con el gran mandamiento. Para eso administro. ¿Y cómo lo administro? Ese cómo es la parte más interesante. Y es fácil. ¿Cómo lo administro? Con un presupuesto. Si tengo el presupuesto, yo sé cuánto debo de ganar en un año. Yo sé cuándo el presupuesto está desequilibrándose y cuándo ese presupuesto debe de ser mejorado. Y por eso digo que se administran. ¿Qué se administra? Las organizaciones, sean familiares, económicas, empresas no lucrativas, las familias, las asociaciones, las fundaciones, políticas. Toda organización necesita ser administrada. Todas son organizaciones. Y aquí me lanzo siempre con una definición. ¿Qué son las organizaciones? Quispatupa. ¿Puedes leer esta definición?
¿No está Quispatupa? Sí, pastor, sí. Pero no veo de su pantalla, creo que se ha quedado en mi pantalla lo veo simplemente lo que dice, a ver, el, el presupuesto, ¿eso es? No, yo estoy, ¿qué son las organizaciones? No, pastor, no se ha quedado en el presupuesto, o sea, ahí se quedó todo el tiempo. Sí, ahí se ha quedado todo el tiempo, pues, justo iba a preguntarle, pero no pasa, no, acá en la pantalla que tenemos no está, sí, el presupuesto. Se ha quedado estática ahí la imagen del presupuesto ahí. ¿Y el presupuesto se quedó? Sí, ahí se ha quedado, profesor. Sí, pastor, en el presupuesto ahí se quedó, o sea, faltan 3 diapositivas, 4 que ha hablado y bueno, ahí se quedó. Pero ustedes me tienen que ayudar. Yo pensaba que No me han dicho nada. Profe, una preguntita. Profe, Sí, una preguntita, dígame, del que vamos a ver la biografía de Taylor, ¿cuál es? ¿Taylor nomás es su nombre o apellido? ¿O Taylor qué? a ver, espere. ¿Ahora se ve? Sí, ahí ya, ¿Esto se ve? sí, ahí ya se ve. La teoría Sí, general pastor, de la ya sí, ya está. administración. Ya. Pero, ¿esto han visto ustedes? No, nada. Nada en la A ver, ¿están viendo estas fichas? Sí, ahí está, funciones administrativas. Claro. Hablé de las Las tres tres, interrogantes que se las tres administran. interrogantes de la administración. ¿Qué Sí, es claro. administrar? ¿Para qué es administrar? Y ¿Qué son las acá, organizaciones? a ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué son las organizaciones? Léelo, hermano. Las organizaciones son sistemas sociales integradas por personas o grupos de personas que mediante la utilización de recursos desarrollan un sistema de actividades interrelacionadas y coordinadas para el logro de objetivos comunes dentro de un contexto con el que establecen una influencia recíproca. Esas son las organizaciones. A ver, vamos a ver. Son sistemas sociales integrados por personas o grupos de personas. Persona, esposo, esposa. Grupo de personas, esposa, esposos, hijos. Pero hay un error que se comete a veces, que son hijos y nueras o yernos. Eso va en contra de la palabra del Señor. Dejará padre y madre y se irán. Entonces las organizaciones mantienen recursos. ¿Qué recursos? Humanos, económicos. ¿Para qué? Para desarrollar un sistema de actividades que están interrelacionadas y coordinadas a través de un presupuesto para el logro de objetivos comunes. Dentro de ese contexto en el que se establecen influencias recíprocas. ¿Para qué? Para el bienestar del hogar. Entonces, hasta aquí hemos visto. Yo he ido hablando y alguien me preguntó de las escuelas de administración. Hablé de las escuelas de administración que datan de 1903 y que uno tiene, por ejemplo, en la administración científica, uno tiene autores como Taylor, etcétera. En la teoría burocrática, a Weber, y así sucesivamente, teoría clásica, teoría de relaciones humanas, etcétera. Todas estas teorías tienen autores. Y lo que yo dije es que una tarea es buscar
estos autores se pone 1903, Administración Científica, Taylor, bibliografía, y le van a decir, 903. ¿están leyendo o no? Sí, 1903, Administración Científica, autores Taylor, Gang, Y Emerson, seguidamente Emerson, ponen, ¿ah? en Google ponen así, 1903, Administración Pastor, Científica, ¿lo puede agrandar un poquito? Está muy chiquitito. muy chiquitito. Yo no riesgo a leer. A ver, a ver, a ver, a ver. Uno mismo lo puede agrandar con su propio dedo. No, el mío no Pero- se agranda, por eso es que no se puede. Solo con los dos dedos uno mismo puede agrandarlo en su propia pantalla. Cualquier imagen, cualquier presentación de diapositivas. Ahora sí está bien, pastor. Ya agrandó ya. Ahora ¿Ya sí está agrandó? bien. Oh, sí, Ahí sí, está bien. sí, excelente. Entonces, yo lo que les digo es, por ejemplo, 1909, teoría burocrática, Weber, seguido, ponen la palabra bibliografía en Google y ahí ven qué religión han tenido, eso me interesa. ¿Y por qué? Porque yo les he dicho que la administración surge como conocimiento por los años 1900, pero que la palabra de Dios viene de más de 3000 años. Y lo que yo sustento en una tesis es que estos autores, en su mayoría, tomaron los conocimientos de la palabra de Dios. Por ejemplo, el trabajo en equipo. Viene el suegro de Moisés. ¿Y qué le dice? Capítulo 18 de Éxodo. ¿Qué haces tú sentado aquí con 500 personas o más que están haciendo la fila? Vienen a pedirme consejo para que yo les resuelva sus problemas. ¿Y qué le dice el suegro? Pero, ¿y tú solo por qué? ¿Por qué no capacitas? Capacita. Acá tienes gente bien preparada. Convoca a Milton, a su equipo, convoca a Mario Ureña y que te ayuden. Y solamente tú hazte cargo de los temas más difíciles. Es decir, ¿de qué está hablando ahí? De la teoría del trabajo en equipo. Muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta, pastor? Todas las que quieras, hermano Ivette. Ya. Mire, pastor, digamos que en la iglesia se encuentran personas de recursos económicos bajísimos, ¿no? Y se encuentran personas adultas y de repente hay pocos jóvenes, ¿no? Y parejas jóvenes, matrimonios jóvenes, que no se pueden pagar o algunos estudios. ¿Y cree usted que la iglesia puede a los líderes pagarles este curso para que se preparen? ¿O cada uno se tiene que preparar siendo líder? Muy bien. Yo les pido un favor antes de, como quien voy contestando. ¿Están viendo esta vista? Donde Sí, dice propuesta de administración. sí. No, yo estoy en otra, entonces ustedes están en otra. Ya, revisemos, dice, ¿no? Los primeros principios. Así, revisemos los primeros principios. Ya, quiero que uno vaya buscando Lucas 14, 28 al 30. Otro Éxodo 18 al 21. Otro Éxodo 39, 42 al 43. Muy bien. Tú me haces la pregunta, Ivette, si los
jóvenes que quieren prepararse deberían de contar con un apoyo financiero de la iglesia. Lo financiero lo he aclarado yo, ¿eh? Entonces, y yo te contesto, si es para trabajar con la iglesia debe de invertir en ellos, de enviarlos a seminarios, de enviarlos a cursos como estos. Si es para trabajar con la iglesia, como maestro de escuela dominical, trabajar con los jóvenes. Otra cosa es, si estos jóvenes que son líderes y nosotros queremos prepararlos más para que presenten defensa de la palabra del Señor, si la iglesia está organizada con su presupuesto y tiene una línea que dice para apoyar en la capacitación del liderazgo de los jóvenes de tal a tal edad o de aquellos que ocupan cargo, tanto, solo así funciona. Porque si no hay presupuesto, ¿de dónde vas a sacar? Muy bien. Gracias, pastor. Dice, revisamos los primeros principios generales de la administración que encontramos en la Biblia y que nos ilustran de manera contundente su aplicación conceptual y metodológica en la implementación del tema. Esto es gestión. Los buenos administradores, podemos decir los buenos pastores, los buenos diáconos, los buenos ministros de evangelismo, implementan con anticipación la organización, quiere decir la gestión de la organización. Y hacen un mapa estratégico y un plan de gestión institucional. ¿Qué dice Lucas 14, 28 al 30? Alguien que lo lea. Yo, pastor. Buenas Amén, noches. pastor. Igual. ¿Cómo te llamas? El que va a leer. Olger Dután. ¿Cómo? Olger Dután. No te escucho bien. Olger Dután, con H. Olger. Jorge, Olger, con H. ya. Jorge. Lucas 14, 28 a 30. Ya. ¿Por qué? ¿Qué de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comience a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Qué bonito pasaje, ¿no? De la palabra del Señor. Y yo digo que los buenos administradores, que los buenos líderes, que los buenos pastores implementan con anticipación la organización. ¿Y qué nos dice ahí? Planifica. Traza exactamente en tu presupuesto cuánto vas a gastar para edificar el primer piso. ¿Quién tiene Éxodo 18, 21? Yo, pastor. Yo, pastor. A ver. A ver. Hermano, ¿cómo te llamas? Pastor. Quispe Tupac Cubano. Quispe Tupac. Sí. Adelante. Lee. Ya, Éxodo 18, 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, por jefes de familia, de millares, de centenas, de 50 y de 10.
Hermanito, a mí cuánto me gustaría solamente estar a cargo de 10. Pero los que tienen capacidad, como ustedes que son más jóvenes, pueden tener de 1000, de 500. ¿Y a quién le está diciendo eso? ¿Quién está hablando ahí? Dios le está hablando a Moisés. No, Jetro a Moisés, perdón. Exactamente, el suegro de Moisés le está diciendo, mira, yo estoy cuidando de tu mujer, de tus hijos. Tú estás aquí y estás solo, engañando a esta gente porque solo no puedes trabajar. Principio, teoría de la administración bíblica. No vayas solo. ¿Por qué solo? Le dice Jetro. Esta gente va a desmayar, te va a tirar una patada. ¿Por qué solo? Capacita, forma. Estas son las teorías que yo sustento que fueron copiadas de la palabra del Señor. Trabajo en equipo. ¿Quién tiene Éxodo 39, 42 y 43? Amén, pastor. Adelante, ¿cómo te pedías? Macas, Milton Macas. Milton Macas. ¿Ya? La palabra del Señor dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado y los bendijo. Fantástica, la palabra del Señor es clara, ¿no? Si se hace bien hay bendición. Tiene que haber supervisión y tiene que haber confirmación. Y si se hace bien, hay bendición. Ese es el problema, que la teoría general de la administración es un conocimiento científico que se basa en una filosofía de la verdad humana. Pero el cristiano tiene otro tipo de verdad, ¿no? Una verdad que es divina. ¿Quién tiene Romanos 12, 6 y 8? Yo, pastor. Yo, pastor. ¿Cómo te veías, Ivette? Ivette Ceballos. Ivette. Sí, pastor. ¿No? Sí, ya, pastor. Ya. Dice, Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servicio a otros, sirvámoslo bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otro, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Amén. Amén. Yo voy a contar, hermano, y aunque nos quedemos un poco más, hay un hermano, Humberto Rivera, que llegó a mi iglesia hace 15 años y aceptó al Señor, contó de su situación económica y oramos. Se hizo un trabajo de discipulado como hacemos todos y se le aconsejó. Tenía 3 hijas, su esposa, y teníamos una célula en ese entonces aquí en mi casa. Lo invité, vino y ese día hablamos de la sinergia de los dones y estábamos haciendo unas modificaciones en el templo que compramos en Vía El Salvador
y él era dibujante de planos. Ya tenía 55 años. Mira, tú tienes un don que es envidiable, dibujas muy bien tus planos. Sí, contó que había trabajado para una empresa de dibujante de planos, ahora ya no se dibujan, ¿no? Ahora se hacen con la computadora. Y yo le digo, ¿y por qué no estudias? No tengo ni para comer, porque no tienes capacidad. Las computadoras y los programas modernos te están quitando el trabajo, ya no necesitan, pero tú podrías ser arquitecto. Humberto Rivera se llama. Y nos llegó un fondo, un dinerito a la iglesia y lo apoyamos. Postuló, ingresó a la universidad, consiguió otro trabajo, se ayudó con eso. Ahora es arquitecto, se graduó a los 68 años. No, 71 años. Pero es realmente un siervo del Señor. Sus talentos lo puso en la profesión y el Señor le dio el don del cuidado de la iglesia, y muchas iglesias bautistas acuden a él para todo lo que significa ampliación, remodelación o cambios de infraestructura. Hermanos, hay limitaciones en el liderazgo individual, pero se fortalece cuando trabajamos en equipo. Muy bien. Quiero que esto quede grabado en su cabeza, que la planificación de un plan es el marco central que tiene la organización. Para la iglesia es el gran mandamiento y la gran comisión. Por ahí parte el plan. Del plan se deduce el programa. Y del programa se deduce los proyectos. Y de los proyectos se deducen los propósitos, las actividades. Es toda una secuencia. Si yo veo el plan, yo sé a dónde apunta esa organización. El otro día la hermana Ivette me hizo una pregunta política y yo les dije, si ustedes me citan el plan y el párrafo tal, yo le contesto. Pero mejor si la pregunta es en privado, porque como maestro de esta clase, yo estoy hecho para enseñarles que el plan de ustedes en el hogar tiene que ser concertado con la esposa, que los programas que tienen que estar trazados en cada línea del presupuesto. Los proyectos son los dineros que están destinados en cada rubro. Plan, programa, proyectos, presupuesto. Los planes y propósitos son las herramientas que facilitan el trabajo del jefe de familia, del pastor, de quien administra. Hablo un poco más de teoría general de la administración, de habilidades o capacidades, técnica, humana, conceptual, que tiene que ver con la iglesia, sí.
la capacidad de transformar la visión en realidad. Y cuando se hace realidad, se convierte en misión para hacer crecer nuestra denominación. La ética y el énfasis en la creatividad y en la innovación para mejorar la imagen de mi familia, de mi iglesia, de mi empresa. La ética cristiana, la ética moral de nuestra fe. El énfasis de poner nuestros talentos donde estemos, principalmente en el hogar, para ser creativos, para innovar, en lo que yo siempre sustento, el antes. Fui como el Señor me encontró, el durante, todo lo que he aprendido y he crecido al servicio del Señor, para presentar defensa de su palabra y llevar un hogar financieramente con gratitud al Señor. Y el después, la creatividad y la innovación para servir a mi familia y al Señor. Muy bien, yo esto lo voy a pasar tiene mucho más conocimiento que les puede servir a ustedes. Ahora vamos a salir de esto y vamos a entrar a esto de aquí. Yo agradezco los trabajos que me han enviado. Me hace ver el interés que tienen ustedes en el tema. Y los voy a devolver uno a uno antes de terminar el curso. Y ustedes van a saber por qué aprobaron el curso conmigo. Muy bien. Acá mis indicaciones fueron tarea 2, trabajo personal o grupal. Redactar un presupuesto familiar, y digo, siéntase libre de cambiar los nombres de cada cuenta, ¿no? De las cuentas, y adaptarla a su caso personal o al trabajo grupal. Muy bien. Entonces, este es un presupuesto de los esposos BT y Yolanda Cárdenas, Víctor Torres y Yolanda Cárdenas. O sea, de mi esposa y mío. Simbólico, ¿no? Presupuesto familiar 2021. Es algo que estuvimos haciendo. Y aquí he dicho cuánto es el 10%, cuánto es anual ese 10%, cuánto es el 20%, cuánto es el 60%, pero no he discriminado cuentas, subcuentas. Las cuentas 60, 10, 20, 10. Las subcuentas 3, 1, etc. Y ahorros, pongo cuenta A, mancomunada, cuenta B, mancomunada, pero a plazo, total 6.000. Total anual, 60.000. Mensual, 5.000. ¿De dónde saco esto? Se supone que del sueldo mensual, de otros ingresos, etcétera, etcétera, me da 60.000. Pero vamos a ver ahora qué pasa. Hasta ahí quedó claro, ¿no? ¿O tienen una duda? ¿Hasta aquí han recibido ustedes? Pastor, yo profe, que se está muy llama, yo escuché, pastor, que el trabajo iba a ser grupal, no Claro. individual.
Entonces y cada uno creo que lo ha hecho. Yo no lo he comprendido perfectamente, inclusive he mandado si alguno, cómo son de los grupos, nadie se ha respondido. Entonces, visto que lo han hecho individual, lo voy a volver a hacer individual yo, pastor, pero tengo todavía algunas mis dudas para poderlo hacer. No tienes que tener ninguna duda. Tú me pones lo que tienes, lo pones en mi correo, me llamas y me dices, ahí está en su correo mi presupuesto, quiero conversarlo con usted, lo conversamos, de preferencia los domingos después de las 3 de la tarde. Ya, pastor, ok. Ok, pastor. De 3 a 4:30 siempre estoy contestando algunas consultas de los hermanos de la iglesia. Y a veces hay consultas, a veces no hay. Entonces, acá lo que ustedes están viendo en la segunda fase, ¿están viendo esto o no? ¿Se ve eso? Sí, profe, sí se ve. Donde profe. dice egresos y el otro cuadro de ejecución de presupuesto, 2 cuadros hay. Exactamente. Entonces, cuando yo voy ejecutando el presupuesto, automáticamente este programa me puede dar el saldo. 1.500, yo acá tengo 6.000, menos 1.500 me queda 4.500 para el segundo trimestre y así sucesivamente hasta el cuarto trimestre. No debo de pasarme de esta cantidad. Si yo tengo el 20%, en el año me toca 12, lo que significa 1.000 por mes. En un trimestre debo haber gastado no más de 3.000. Pero ustedes me dicen, me pueden decir, pero ¿qué está pasando o qué pasaría si yo en lugar de gastar en el año o en un trimestre 1.500, he gastado más? Vamos a hacer una práctica aquí en revisión del presupuesto. Vamos a ver. Lo podría agrandar un poquito, profesor. Mi computadora no agranda. Ahorita, no se preocupe. Estoy copiando todavía. Ahí lo ven, ¿no? ¿Ven ahí? Sí, sí está bien ahora. Sí, sí, profe. Está bien, ¿no? Ah, claro. Entonces, los presupuestos no son camisa de fuerza. La próxima clase vamos a hablar de la teoría de lo que se llama, esto se va a llamar así, ¿ve? Esto vamos a copiarlo aquí. Entonces, yo que tengo, esto se llama revisión uno, presupuesto. Entonces, si yo
Vamos a copiar esto. Atentos, atentos a lo que voy a explicar. Esto es sencillo. Ojo acá. Nosotros acá tenemos un presupuesto anual. ¿Cómo no? Presupuesto anual es 60.000. Puede ser 20, puede ser 30, puede ser 100. Un hermano decía, ¿qué pasa si yo puedo ahorrar más? Si puedes ahorrar más y tú te hiciste tu presupuesto por 6.000 y tienes para ahorrar 11.000, ¿qué pasa? Ahora lo vamos a ver. Entonces, los presupuestos, decía yo, no son camisas de fuerza. Si yo voy ejecutando y para calentar. pueden apagar ese micrófono. Hermanos, ¿pueden apagar el micrófono? Si yo tengo anual disponible 6.000 y en un mes he gastado no 500, sino he sido requerido por mis padres, he sido requerido por la iglesia y he llegado a ejecutar 2.500. Total ejecutado, tengo 2.500 en un trimestre. La pregunta que les hago, y quiero una respuesta, es, si yo en un trimestre he ejecutado 2.500 y me faltan 3 trimestres más, 2.500 más 7.500 será 10.000 o no. ¿Se entendió? Sí, 2.500 más 7.500, 10.000. 10.000, claro. ¿Por qué? Porque yo en lugar de gastar 1.500, que es 6.000 entre 4, entre 2, 3.000, entre 2, 1.500, o sea, 6.000 entre 4, 1.500 por periodo, por 3 meses. Pero yo he ejecutado 2.500. Quiere decir que me he sobregirado de la cantidad que yo tengo presupuestado para el año. Pero yo todavía no me he pasado de los 6.000. Todavía estoy con 2.500. Lo que significa que ya estoy en sobreaviso, que en el segundo trimestre, debo gastar menos. Debo de gastar menos. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre he gastado, porque en el primer trimestre he gastado 2.500. ¿Se entendió? He gastado más, pero todavía no me he pasado de mi presupuesto. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando mi presupuesto. ¿Qué estoy haciendo? Gestionando. Eso se llama gestión del presupuesto. Estoy gestionando mi presupuesto. Y como no me he pasado, pero yo sé que gano 60.000,
y que debo de dar, mi promesa es dar al Señor 500. Se supone que acá he dado 500 a la iglesia y 500 he dado a mis padres y acá también 500 a mis padres. No está mal, ¿está bien? Pero tengo que ir con cuidado que en los próximos trimestres, por ejemplo, este sería el segundo trimestre, este sería el tercer trimestre y este sería el cuarto trimestre. Si yo aquí vuelvo a mis 1500, o perdón, eran 500 por 3, tengo 1500 gastado acá, pero aquí nuevamente me voy a 3000 y aquí nuevamente bajo a 1500. Entonces, y yo voy a sumar esto, esta línea. Entonces, yo tenía un presupuesto de 6.000 y ahora que tengo un gasto de 8.500. ¿Cuándo me pasé del tope? Acá tenía 1.500. Acá en el tercer trimestre tuve que hacer una revisión del presupuesto y elevar esa revisión del presupuesto. Acá ya yo tenía 6.000. O aquí, 2.500 más 1.500 son 4.000. Más acá en el tercer trimestre ya estaba con problemas. Entonces, antes de terminar el tercer trimestre, he tenido que hacer una revisión y poner al presupuesto en ese mes, ya elevarlo a 8.500. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque mi ejecución ha sido mayor de lo que yo he estado, he orado y lo he presentado al Señor. Mi presupuesto fue de 6.000 para el 10% y he terminado gastando 8.500. Otro caso del que se ha preguntado ahora, eso se llama revisión del presupuesto. Mi hermano Mario Ureña, que trabaja en la Contraloría, sabe que en la administración pública nadie puede gastar más de lo presupuestado. Si gasta más, va preso. Y lo que se tiene que hacer es lo que yo estoy explicando, la revisión del presupuesto. Si yo tenía 10%, 6.000 para ahorros, pero yo noto que mi ingreso no es 60.000, sino 80.000. Muy bien. Yo tengo 80.000 y entonces ya no tengo 60.000. Lo que significa que yo debo de revisar mi presupuesto y con esa confianza he gastado más en cada una de las líneas. Ya no tengo aquí solamente 6.000 de ahorros, sino he puesto 10.000 de ahorros. ¿Qué significa? Que yo debo de equilibrar nuevamente mi presupuesto, ya no a 60, sino a 80, porque me aumentaron el sueldo, porque me especialicé en algo y estoy vendiendo servicio, porque he agarrado mi auto y me he puesto a hacer taxi.
otros ingresos, mi querido hermano. Es decir, esto es lo que tenemos que saber aplicar. En esta semana yo les voy a enviar esto ya desarrollado sobre 80 como revisión del presupuesto 1 y como ejecución otro cuadro de cómo se ha subido en un año y lo que se debe hacer en la casa y en la iglesia. En el amor del Señor les digo, en la casa y en la iglesia. La próxima clase te voy a presentar un presupuesto de la iglesia. Cómo es que se lleva las cuentas en una iglesia. Yo he ido a iglesias de diferentes denominaciones, me han encontrado porque tienen problemas con el tesorero. Y no es el problema del tesorero, es el problema de toda la junta o de la pastoral que no ha sabido llevar adelante o aplicar un presupuesto para que ese presupuesto sea la guía del tesorero, pero no solamente del tesorero, sino de la congregación, que sabe para qué se va a necesitar la plata. Muy bien, hermanos. Discúlpenme, quería confesarles a ustedes que yo estoy saliendo de viaje el miércoles. Estoy saliendo de viaje. No se lo he dicho a mi hermano Mario. Estoy saliendo de viaje y estoy volviendo en 2 semanas. Pero de todos modos, nuestra clase va a continuar a la distancia. La diferencia es que yo le enviaré al hermano Mario mi teléfono del país donde estaré para que me envíe la invitación a ese número. Sus oraciones, por favor. Estoy invitado a un evento por una editora en Estados Unidos y sus oraciones. Pero nos vamos a ver, voy a coordinarlo con el hermano Mario para que todo funcione correctamente. Dios le bendiga y le pido, por favor, al hermano Milton que nos despida con una palabra de oración. Amén. Bien, pastor. Oremos. Oremos. Padre, te damos gracias, señores, en este día, Señor. Gracias te damos. Por estar a nuestro lado, Señor, por cuidarnos, por protegernos y bendecirnos, Señor, a cada instante y a cada momento, Señor. Gracias te damos, Señor, por este curso, Señor, que nos enseña, Señor, a través de nuestro profesor, Señor. Sabemos que es una bendición poderlo tener, Señor, y así mismo nosotros poder aprender, Señor, a poder llevar un presupuesto tanto en la iglesia como en nuestra casa, Señor. Gracias te damos por la vida de él, Señor, lo bendecimos, Señor, en el viaje que va a tener, Señor. Cuídalo, Señor, bendícelo en su salir como en su entrar, Señor, y que pronto, Señor, regrese nuevamente a su país, Señor, para poder seguir edificando, Señor. Gracias te damos, Señor, por los demás hermanos que están conectados. Señor, bendice sus trabajos, su familia, su hogar, Señor, y bendice sus finanzas. Eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Yo les voy a pasar la lección y aprovechenlo, léanlo. Y el Repítanlo. video. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Buenas
Buenas noches. Pastor, muchísimas gracias. Muy interesante este curso, muy interesante que me ha abierto mis ojos. Gracias, manita. Gracias. Gracias, que Dios lo bendiga, pastor. Ya le estaré llamando mañana domingo porque teníamos una cita pendiente. Con su esposo, sí. Exacto. Sí. Buenas noches con todo. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Bendiciones para todos. Ya me comunico contigo, Mario. Ya. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches Nos y vemos el próximo bendiciones. sábado. Bendiciones para todos. Dios le bendiga. Nos vemos. Bendiciones para todos. Bendiciones. No se olviden los que pueden ofrendar. Les estamos esperando hasta el próximo sábado. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos. Chao, Oscar. Bendiciones para todos, hermanos, de todos los países. Amén, amén. Buenas noches. Felices sueños.